En fidelidad con el apellido que lleva, Margarita Zapata tiene una trayectoria larga, intensa y sobre todo apasionada, vinculada inevitablemente con la política, sobre todo con una de las manifestaciones más intensas y dramáticas de la política, que es la lucha revolucionaria, vinculada fundamentalmente con el proceso de la revolución sandinista. Ella dirige también además la fundación organizada bajo la advocación de su abuelo, la Fundación Zapata, y en la hora que sigue va a compartir con nosotros, honrándonos con ello, sus evocaciones. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo, les recuerdo nuestra página propia, www.plazadearmas.tv. Pueden vernos también en nuestro canal de YouTube, cuya dirección es Nódulo TV. Envíenos también un correo, si así lo desean, a la dirección plazadearmas c21@gmail.com para, pues si quieren tener contacto con nosotros, hacer alguna sugerencia, comentario, crítica, pues ahí lo pueden hacer. Con mucho gusto responderemos. Bueno, pues es de verdad motivo de gran honor el programa de hoy, por tener la presencia de una mujer de tanta valentía y firmeza que en realidad pues hace que uno se quite el sombrero. Margarita Zapata, a quien ya presento. Hola, Margarita. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, Margarita. No, muchas gracias por la invitación. Margarita Zapata, ya les digo, preside la Fundación Zapata, además de que está en otras organizaciones en distintos frentes de lucha social y política, de lo que ahora mismo nos hablará. Y como les digo, pues tiene una intensa e interesante, y otra vez lo digo, apasionada trayectoria de militancia política, llena de experiencia, y llena pues de grandes triunfos, grandes desencantos y grandes derrotas, lo que ofrece un cuadro con una madurez tremenda, y que es pues un gran privilegio tener el testimonio de ella, dejarlo aquí plasmado en Plaza de Armas, sobre todo para las nuevas generaciones, porque pues ella forma parte de una generación hispanoamericana en donde hubo grandes procesos políticos, como la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, pues que los dejó marcados. Entonces es un privilegio tener el conocimiento de testimonios tan cercanos con estos procesos, pues para ver qué es lo que nos depara el futuro, y además conocer cuál fue esta segunda mitad del siglo XX tan intensa, por lo menos para nuestro, pues de este lado del Atlántico. Margarita, pues quisiera primero que nos contaras quién es Margarita Zapata, cómo te formas, cuál es tu formación profesional, y luego ya cómo entras a la militancia, y a ver a dónde nos lleva la charla. Bueno, pues un poco, vamos a resumir un poco lo que ha sido mi vida, ¿no? Pues mira, yo soy hija de Luis Eugenio Zapata, uno de los hijos del general Emiliano Zapata. Mi madre era francesa, Hortense de Choiseul-Praslin. Bueno, nazco como todas las familias mexicanas en hogar de dos profesionistas. Mi padre muy involucrado con lo que fue la lucha de su padre también, ¿no? Y después que triunfa la Revolución Cubana, él fue a Cuba y yo también. Claro, en Cuba conocí muchísima gente, algunos que marcaron mi vida, como lo he dicho siempre. Creo que yo siempre he dicho que hay dos hombres en mi vida que formaron mi conciencia y templaron mi voluntad. Y esos dos hombres, claro está, mi padre y Fidel. Para mí, Fidel es uno de esos hombres que yo considero que son únicos en la vida, ¿no? Por lo menos en una época, en un tiempo, yo diría que en este momento no tenemos a alguien que podríamos compararlo con Fidel. Y bueno, para mí mi padre fue y sigue siendo un referente muy importante en mi vida. Pero además sí, han habido otros personajes que han sido ejemplo para mí de lucha, de dedicación, de tesón, de voluntad. Y
una larga lista de personas que te digo que sí han ayudado mucho en mi formación. Yo de profesión soy socióloga, primero, que fue mi primera carrera. Después estudié Derecho, también soy abogada, que me han sido muy útiles para el trabajo que hago, ¿no? Y sí, en Cuba conocí al fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca, entre otros, porque conocí prácticamente a la primera dirección del Frente Sandinista. Lo que me lleva a comprometerme y a hacer mi opción de vida, la lucha del Frente Sandinista, la lucha del pueblo nicaragüense por liberarse de la dictadura de Somoza. Y bueno, ahí conocí otros personajes en Nicaragua que también han sido muy importantes, como es Den Pastora, comandante Cero, que también fue mi comandante en el Frente Sur, pero también otros personajes de menos relevancia, ¿no? Pero sobre todo conocí a ese pueblo heroico. Me llama la atención esto que dices, opción de vida. Fue en realidad toda una opción que le dio la vuelta a tu vida, a ver esta parte de la militancia sandinista, ¿verdad? Sí, fue mi opción de vida. Y te digo que es la decisión más importante que he tomado en mi vida. Sobre todo, estaba muy joven, pero sí muy consciente de lo que estaba haciendo, porque esa es una acción aleatoria, en donde la muerte es el menos incierto de los destinos. Sin embargo, pues fue mi opción de vida. Sigue siendo el Frente Sandinista para mí uno de los, yo te diría, de las organizaciones o de la organización más importante a la cual he dedicado la mayor parte de mi vida. La lucha por el pueblo, del pueblo nicaragüense, pero también la lucha por la libertad, que se dice fácilmente, ¿no? Y a veces esas palabras suenan muy huecas, muy vacías, porque todo el mundo habla de libertad y las repite, pero sin mayor compromiso. Porque también me he involucrado con otras organizaciones, con otros movimientos, con otras opciones de lucha. Y también, por supuesto, con México, ¿no? Claro. Mi país, donde están mis raíces, donde está mi familia, pero que he tenido menos actividad porque tampoco me involucré en una lucha armada en México, porque siempre me pareció que no era ni el momento ni era una opción, por las condiciones mismas de México. ¿Tu padre digamos, dibujaba algún horizonte o alguna consigna, digamos, de militancia en este sentido? ¿O más bien es lo que tú veías en él y te hacía avanzar? Mira, es lo que yo veía en él, porque él siempre estuvo apoyando los movimientos revolucionarios de América Latina. ¿En alguna plataforma o partido concreto? O... No. Mi padre no militó en ningún partido, pero se involucró mucho con don Pepe Figueres en la creación de lo que fue la Legión del Caribe, en donde supuestamente con esa organización iban a derrocar a todos los dictadores de América Latina y del Caribe, que estaba gobernada por dictaduras, ¿no? Como era el caso de Cuba con Batista o de República Dominicana con Trujillo, y de otros países, Somoza en Nicaragua y así sucesivamente, ¿no? Y así toda la región latinoamericana estaba gobernada por dictaduras militares, El Salvador, Guatemala, Honduras. Sí, solamente podríamos hablar de que no había dictadura en Costa Rica, pero después de una revolución que hizo don Pepe Figueres en el año 48, antes de que yo naciera. Pero ya mi padre estaba involucrado en eso, y es así como conocí a muchos personajes de la vida política revolucionaria de América Latina. Conocí, amigo de mi padre, a Juan Bosch, de República Dominicana. Conocí a otros nicaragüenses que no tenían nada que ver con el Frente Sandinista, pero que eran luchadores contra la dictadura de Somoza, como fue el general Carlos Paso, el doctor Enrique Lacayo Farfán, el poeta Alberto Ordóñez
Argüello. Y así, te digo muchos nombres que para ti tal vez no significan nada, pero para mí significan mucho y para la historia contemporánea de Nicaragua también. ¿Cómo se fue dando entonces ya, digamos, un poquito más a detalle, según nos lo quieras contar tú, esta involucración con el Frente Sandinista, con la guerrilla, con ya estar en un frente, con el Frente Sur? ¿Cómo se fue dando eso? Bueno, es que eso fue dándose con el tiempo, mira, porque primero empiezas una militancia, empiezas diversas actividades, no es que te involucras y te vas inmediatamente a la guerrilla, ¿no? Eso fue dándose en la medida de las necesidades y de las circunstancias. Yo voy al Frente Sur ya casi con la ofensiva final, la insurrección, que empieza ya en el año 77, 78, hasta terminar en el 79 con el triunfo de la revolución. Pero sí estuve involucrada en otras tareas y en otras actividades, y no solamente en el Frente Sur, en otros frentes. Y después, los años ya en el gobierno, ¿qué es lo que ocurre y qué pasa contigo después? Bueno, mira, yo seguí los 10 años de gobierno sandinista. Me quedé en Nicaragua, trabajé en diferentes actividades, ¿no? Trabajé con los tribunales especiales que se dedicaron los tribunales que se crearon para juzgar a los somocistas, a los esbirros. Después que se terminó, porque eran transitorios, estuve trabajando con la Central Sandinista de Trabajadores, que no entiendo por qué yo fui ahí, porque yo nunca he sido abogada laborista, pero bueno, ibas donde te necesitaban. Antes, ya reciente el triunfo de la revolución, había estado en la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, donde trabajé con uno de los personajes que más también ha influido en mi vida, como fue el profesor Edelberto Torres Espinosa. Yo diría que eso era tan importante en el Frente Sandinista, era un sandinista de verdad, que fue expulsado de Nicaragua y se tuvo que refugiar en Guatemala, pero era tan importante para el Frente Sandinista, como lo fue también para mí, que cuando se entregaron los carnets de militancia del Frente Sandinista, don Edelberto Torres entregó el carnet de militante sandinista a los miembros de la dirección del Frente Sandinista. Entonces es un personaje, un historiador, un hombre de una sola pieza. Pocas personas he conocido en la vida que sean así, de una sola pieza, con una honestidad a prueba de todo. Y bueno, pues trabajaba, como te digo, trabajé con él y después volví a Nicaragua, pero volviendo un poco, yo quería regresar a Costa Rica porque en Costa Rica estaban mis hijos y mi marido, y yo quería recuperar mi familia después del triunfo de la revolución. Pero después volví a Nicaragua, trabajé con los tribunales especiales, después me pasaron a la Central Sandinista, como te digo, después el Ministerio de Trabajo, después en la sección de medios del partido y después en propaganda exterior. Hiciste también televisión, me contabas, ¿no? Programas de televisión, ¿no? También he hecho programas de televisión, también. Mira, es que yo tengo, en la sociología, hice una especialización en sociología de la comunicación. Entonces creo que también por eso estuve involucrada o trabajando con medios de comunicación. Y bueno, y terminé. Después que perdimos las elecciones, uno de los primeros decretos de doña Violeta fue dar amnistía a los somocistas que estaban encarcelados, a los asesinos de la Guardia Nacional. Y una de las primeras acciones que hicieron después de salir de la cárcel estos señores fue quemar mi casa. De momento me encontré con que no tenía dónde vivir, que no tenía trabajo, porque habíamos perdido las elecciones, todavía no nos organizábamos bien. Y entonces yo pido ayuda a mi familia, pero me dicen que para Nicaragua nada, ni $1. Entonces me fui a Europa, mi madre es francesa, entonces me fui a Europa y
el Frente Sandinista me dio la tarea de representarlos en Europa. Es así como, representando al Frente Sandinista, llegamos a la Internacional Socialista, de la cual fui vicepresidenta, tanto de la Internacional Socialista de Mujeres como la Internacional Socialista General. ¿Allí estuviste en qué periodo, en la Internacional Socialista? Mira, estuve hasta hace 3 años, que dejé, no, 4, un poco más, hasta 2008. Sí, 4 años, que porque los cargos van de congreso a congreso. Entonces, yo terminé mi mandato, mi último mandato, en el congreso que se realizó en Atenas, Grecia. Ahí terminé y bueno, pues, pero sigo trabajando, representando al Frente Sandinista en la Internacional Socialista y también en otras organizaciones políticas, como es la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, de la cual me acaban de elegir vicepresidenta, una de las vicepresidencias. Bueno, vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Margarita Zapata, no se vayan. Ya estamos de vuelta, esta es Plaza de Armas. Estamos conversando con Margarita Zapata, nos está compartiendo sus evocaciones para ofrecernos pues, un cuadro de su vida tan interesante, llena de tanta experiencia y de personajes tan interesantes, que ahora precisamente cuando estamos ya en la parte de Europa, tú te estableces en París y bueno, articulado a través de la plataforma del Frente Sandinista, tienes también posibilidad de conocer a grandes personalidades allá y también de tener actividad interesante. Cuéntanos un poco de eso, que también son años interesantísimos en Europa también, ¿no? También años muy interesantes y habían muchos gobiernos de la socialdemocracia. Pero bueno, sí, eso me permite conocer a algunos personajes, como fue el presidente Mitterrand, su esposa, la señora Danielle Mitterrand, con quien participé por invitación suya en algunas actividades que realmente fueron muy importantes en mi vida y sobre todo en la experiencia política, ¿no?, que vas adquiriendo en el aprendizaje de día a día. Fue así como ella quería mucho participar y en el lobby que se hizo para el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú. También me invitó a participar con ella en una gestión que hizo humanitaria en Turquía para conmutar la pena de muerte al líder de los turcos, de los kurdos, turcos, Öcalan, que estaba condenado a muerte, y ella hizo una gestión ante las autoridades de Turquía para que se le conmutara la pena. Y otras actividades. Y también, bueno, pues en las reuniones de la Internacional Socialista vas conociendo personajes de la vida política mundial. Algunos muy interesantes y otros que a veces te preguntas cómo es posible que esos personajes formen parte de una organización tan seria y tan importante como se dice ser la Internacional Socialista o la socialdemocracia, ¿no? Y luego vas viendo que hay algunos partidos que son miembros de la Internacional Socialista que de socialistas no tienen más que el nombre, porque es lamentable decirlo y a mí me cuesta mucho aceptarlo, que haya líderes políticos que hacen campañas a la presidencia de sus países
con un discurso de izquierda, pero luego cuando llegan al gobierno se convierten en administradores de las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, tal como está sucediendo ahora. O sea, ahora ya no son los... Mira, y eso lo vamos viendo día a día, ¿no? Ese giro que han dado los partidos socialdemócratas en el mundo entero, que ahora los golpes de Estado no los dan los militares, ahora los dan los mercados. Lo que pasó con Papandreou en Grecia y lo que pasó con Berlusconi en Italia. No es que Berlusconi sea de mi agrado, pero Berlusconi estaba gobernando porque había sido electo democráticamente, nos guste o no. Claro. Pero lo sacó del poder los mercados, lo mismo que pasa en Grecia. Entonces, llega el momento en que te preguntas, ¿no? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿O cuán demócratas son estos partidos que dicen defender la democracia y que quieren convertirse también en los yo no diría que gendarmes, pero algo así parecido, ¿no? En los que te califican si eres demócrata o no de acuerdo a sus propios intereses, pero no de acuerdo a lo que es realmente la democracia. Y bueno, pues ahí he conocido gentes como Tony Blair, como a Felipe González ya lo conocía hacía muchos años, y a otros políticos franceses, a otros de la Europa. Y entonces te encuentras y te das de frente con una realidad de la que viéndolo de este lado del mundo, tienes otra percepción, tienes otra idea de lo que es, de lo que son los partidos socialdemócratas, de la importancia que tiene la Internacional Socialista, de lo que es la democracia europea occidental, pero que te enfrenta y que de eso no hay tal cosa, ¿no? Claro, porque en Europa venían, digamos que Mitterrand o yo qué sé, pues Helmut Kohl, Willy Brandt, no sé cuándo muere, pero 92. En 92 muere Willy Brandt. Entonces, pues son generaciones que venían de experiencia, si no directa, por lo menos muy cercana de la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado una generación que venían de revoluciones de liberación nacional como la cubana o en este caso la sandinista. Entonces ahí hay una coincidencia de la que tú tuviste la fortuna de participar, de estas generaciones, ¿no? de dirigentes europeos que estaban en este contexto con militantes o líderes de movimientos revolucionarios americanos de ese grado de intensidad que quizá no siempre se dé eso, ¿verdad? No, se da muy poco, pero a veces a ti te sorprenden actitudes de algunos líderes. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho la actitud de Felipe González cuando vivió una dictadura, ¿no? Y cuando asume el poder en España, pero luego se convierte o se ha convertido ahora en aliados de partidos que no tienen nada que ver con la democracia y mucho menos con la izquierda, y que se ha convertido, voy a decirlo así porque a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre, en un vulgar traficante de influencia, porque ellos lo llaman asesoría. Suele llamarse así. Pero es eso. Tráfico de influencia. Llega con Slim al Perú, donde gobernaba Alan García, o llega con el otro gobernantes o líderes políticos que él conoció cuando era presidente del gobierno español. Entonces, y lo mismo hace Tony Blair, y lo mismo hace Schroeder, y lo mismo hacen todos estos líderes políticos. Que se dedican después que dejan el poder a eso. Entonces, y luego te califican o te descalifican
califican a los líderes de América Latina. Y tú dices, bueno, ¿y con qué autoridad moral, no? Claro. Hablamos de los corruptos, pero no hablamos de los corruptores. Y para que haya corrupción, tienen que haber los dos bandos, ¿no? Claro. Los corruptos y los corruptores. Concretamente ahora en el proceso de Venezuela, pues la social, no sé si fue un posicionamiento oficial, pero por lo menos egregios le digo con ironía, de representantes de la socialdemocracia como González o Fernando Enrique Cardoso apoyaban a la oposición en Venezuela, a Capriles, ¿no? Y este hombre, Ricardo Lagos. Ricardo Lagos de Chile. ¿Fue una posición oficial de la Internacional? Era la posición oficial de la Internacional Socialista, pero con un involucramiento directo, y yo diría que más allá de sus competencias, ¿no? La de Ricardo Lagos y la de Felipe González, que luego te enmudecen, ¿no? Claro. Porque ya no sabes qué decir. Oye, Margarita, y a este respecto, pues te quería preguntar, ¿cómo procesar, digamos, esta cuestión del desencanto que tú lo sabes muy bien, cuando tú tienes un involucramiento tan intenso y de tanta participación personal con una causa política, revolucionaria en este caso como es la sandinista, y después conoces lo que es el poder, conoces lo que es la traición, conoces lo que es la doble cara o los juegos de poder? ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo mantenerse con la firmeza necesaria? Bueno, mira, nada es perfecto en esta vida, ¿no? Decía un poeta hondureño, Ramón Ortega, el mismo corazón con ser tan noble muchas veces se encuentra enmascarado. O sea, porque la perfección humana no existe. Entonces, partiendo de ese principio, tienes que estar claro que en la vida te puedes encontrar amigos leales, pero te puedes encontrar traidores, y hay que asumirlo. Y tomarlo como una de las cosas que te puede pasar en cualquier momento. Sí, me encontré y me encuentro siempre con actitudes de ese tipo. Pero bueno, tú lo vives, lo analizas, algunas traiciones te duelen más que otras, pero lo superas porque no idealizas a las personas. Al menos yo no idealizo a nadie. Yo parto de que somos seres humanos, de que tenemos valores, tenemos principios, pero a veces tenemos más intereses que valores y principios. Entonces eso lo asumes como una debilidad humana, como una de las flaquezas del ser humano, y pasas, ¿no? Y sigues avanzando con los leales que encuentras, con la gente que es capaz de ir contigo hasta el final, y con esos avanzas, y vamos dejando en el camino aquello que... Porque yo también parto de otro principio, que el que es amigo no traiciona, o que el que tiene valores y principios tampoco traiciona. Entonces, esos que te traicionan, ¿para qué te vas a ocupar de esto que si traicionan o que si abandonan la lucha es porque realmente no estaban muy convencidos de ello, ¿no? Oye, y ahora que mencionas esto de la amistad, ¿cómo es posible, y si es posible, cómo hacer que se conjugue la política con la amistad? Bueno, porque la política es la política y la amistad es la amistad. Eso es. Y porque en la misma política puedes encontrar de que a veces la política o lo que tú crees como política, no, lo que se está practicando no es realmente con lo que tú sueñas o no es tu proyecto. Y bueno, también eso hay que asumirlo, ¿no? No, y además, hablando y esto yo creo que tiene que ser conocido por todos, todo proceso revolucionario, dado la altísima complejidad que implica una revolución, que no es una cosa de niños, siempre toda revolución
tiene momentos de fuerte autoritarismo, incluso de dictadura. Y no lo digo críticamente, ¿verdad?, ni desgarrándome las vestiduras como demócrata, sino eso está en la historia, ¿verdad? Toda revolución deviene dictadura. Quien no sabe esto, pues que se pongas a jugar otra cosa, pero, ¿verdad? No, esto es, luego lo digo discutiendo con gente que va de izquierda y dices, oye, pero toda revolución tiene una fase dictatorial o sí o sí. Si no tienes eso claro, pues dedícate mejor a otra cosa. Entonces, claro, pues ahí la intensidad de todas las rupturas y de todas las relaciones es muchísimo mayor, ¿no? Claro, pero es que también tienes que partir de un principio, ¿no? Que toda revolución es eso, una ruptura con las instituciones anteriores, con el orden establecido. Y tienes que empezar de nuevo. Que es lo que decía Cabrera, que decía, la revolución es la revolución, hay que destruir todo y luego reconstruir. Y hay de aquel que no reconstruya. Que no reconstruya porque se le sale de las manos. Se le sale de las manos. Pero también en este proceso tienes que tomar decisiones firmes. Tienes que tomar decisiones firmes y a veces eso es incomprendido por muchos de estos compañeros que te han acompañado en el proceso revolucionario. Y entonces te dicen que no eres el demócrata que ellos pensaban, o que has abandonado los valores y el proyecto original de lo que fue la revolución. Pero es que no entienden que en ese momento tienes que tomar medidas. Que no están en ningún cuaderno o en ningún manual del revolucionario, ¿entiendes? Porque la revolución, y dependiendo de los pueblos y de la idiosincrasia de cada país, vas construyéndola día a día. Y quien diga que tiene un manualito para hacer la revolución, te miente descaradamente, porque eso no es así. Porque te vas encontrando día a día con problemas, con situaciones, de que a veces muchísimas de las veces son imprevisibles. Claro. Entonces, el transformar esa realidad no es fácil y tampoco es un camino feliz. A veces tienes que afectar a personas, a sociedad, a la sociedad misma, individuos, amigos, familiares, y tienes que ir avanzando con eso. Y entonces ahí se dan algunas veces desencantos, otras veces, yo no diría que desencanto, unas veces desencanto, otras veces es que eso no eran los intereses de esas otras personas, eso afecta sus intereses o su proyecto. Entonces, claro, y como no hay un manual, como dices, como no hay un manual, todo se va haciendo ahí en la marcha. Todo se va haciendo en la marcha, entonces entras en contradicción con muchos intereses. Entonces, no es fácil. La gente cree que hacer una revolución es nada más de tomar el poder. Figúrate que tomar el poder es más fácil. ¿Sí? Que hacer la revolución. Claro. Porque eso tienes que ir haciéndolo día a día, pasito a pasito. Y ahora, tienes que hacer, en el caso de la revolución sandinista, se tenía que ir haciendo a diario, y además con la gente que tienes, que no siempre sí, eso es verdad, no siempre es la mejor, no siempre es la más capacitada, porque te encuentras en situaciones en que tiene gente muy leal políticamente, pero que no tiene la capacidad operativa o profesional, todo eso que se requiere. O ideológica también. Sí, la guerra se hace con la tropa que tengas. La guerra se hace con la tropa que tienes y la revolución la tienes que hacer con la gente que tienes. Claro. Entonces es muy complejo. Es muy complejo Sí, y por eso son procesos es que este es el asunto que... Pero, claro, ninguna revolución la puedes copiar, porque ninguna puede ser una copia de la otra. Porque, mira, la revolución soviética no es la revolución cubana, no es lo mismo de la revolución soviética, ni la revolución sandinista podía ser jamás una copia de la revolución cubana. Y ninguna de las dos copia de la mexicana tampoco, por ejemplo, ¿no? Y ninguna de las dos copia de la mexicana. ¿Por qué? Porque son seres
porque son personas, porque son individuos con culturas diferentes, con idiosincrasias diferentes, con intereses diferentes. Entonces, incluso la misma Revolución Mexicana, te das cuenta que los intereses de los norteños eran unos, claro, los del sur otros, los del centro otros, y entonces tenías 5 o 10 revoluciones. Claro, que es un error hablar de la Revolución Mexicana. De la Revolución, porque no es así. Son varios procesos. Son varios procesos totalmente diferentes, aunque sea una misma revolución. Aunque la revolución se haya hecho con un fin común, que en el caso de México era de sacar a Díaz. Pero luego vienen los otros intereses, ¿no? Los intereses de los norteños no eran los mismos del sur. Claro, pero entonces es que el problema y es la inadvertencia, me parece, de este estrato tan intenso, ¿verdad? Y tan complejo que es el del poder político y la decisión del político. Porque muchas veces, no sé lo que te parezca a ti, tanto desde el punto de vista liberales o incluso de izquierda hablan de, digamos, la soberanía del pueblo, el pueblo haciendo la revolución, de acuerdo, nadie niega eso. Pero hay un momento de la política en donde tiene que aparecer el político y el que toma las decisiones y donde está la autoridad y donde está la jerarquía, etcétera. Y es ahí donde en todo empieza, la gente ya no le gusta cuando se tienen que tomar decisiones, cuando, ¿verdad?, afectar a intereses, a conjugar distintos factores dentro de una matriz, ¿no?, estatal determinada, ¿no? Sí, también es eso, pero es que también yo pienso que, mira, en esto de las izquierdas o cuando hablamos de las izquierdas y cuando hablamos qué significa ser de izquierda, porque tú tienes una idea de un concepto de lo que es la izquierda, pero yo puedo tener otro. Y entonces, si no nos ponemos todos de acuerdo en lo que es la izquierda o qué quiero yo como una persona de izquierda, con un pensamiento de izquierda, con una sensibilidad de izquierda, pues es bastante complicado también eso, ¿no? Y muchos dicen que ser de izquierda es tomarte las calles y gritar contra el poder establecido, ¿no?, incluso contra la institución. Eso no es ser de izquierda. Ser de izquierda es hacer política de izquierda. Eso es, claro. Es hacer política de izquierda. Ser demócrata no es solamente decirte que te sometes a la voluntad popular, es aceptar esa voluntad popular. Aceptar esa voluntad popular, pero también ser demócrata y hablar de un proceso democrático. Vamos hacia allá, porque las revoluciones se hacen precisamente, ¿no?, para llegar a construir una democracia o un Estado democrático, que para mí no es el fin. Mira, para mí la democracia es un instrumento para llegar a crear la felicidad del pueblo, pero que no es que la democracia es mi objetivo final. Claro. No, la democracia es una parte del objetivo final, sin el cual creo que no puedes llegar a ese objetivo final. Pero una democracia participativa es mejor que la democracia representativa, porque para mí el poder tiene que estar el poder tiene que residir en el pueblo soberano, ¿no? Claro. Estamos conversando con Margarita Zapata, no se vayan, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Margarita Zapata sobre sus evocaciones.
y bueno, intentando, ¿verdad?, hilvanar fino para extraer intuiciones y reflexiones suyas, aprovechando que está con nosotros, porque ella ha estado muy cerca digamos, en el epicentro de procesos muy importantes, como fue, por ejemplo, la Revolución Sandinista, que sin duda es eso, uno de los procesos revolucionarios más importantes en América durante el siglo XX, pero también, como nos dice, no hay un manual de una revolución, no hay un manual para construir una nación o un nacionalismo, y por tanto, pues es importantísimo tener el registro de estos testimonios y ponerse a estudiárselos, ¿verdad? Tú me contabas que además de todas las personas que has podido conocer, conociste también, pequeñito obviamente, al Che Guevara, y me hiciste algunas reflexiones al respecto sobre la figura del Che Guevara. ¿Por qué no nos la compartes? Bueno, mira, yo conocí al Che cuando era sumamente jovencita, o sea, era una niña prácticamente. Yo conocí al Che cuando él llegó de Guatemala con su primera esposa, Hilda Gadea, y te hablaba del profesor Edelberto Torres Espinosa, y fue su hija Mirna quien le presentó a mi familia, ¿no?, al Che. De él tengo algunos recuerdos así, y luego pues en Cuba también lo vi antes de que se fuera, pero yo era muy, muy jovencita. Sin embargo, ¿qué te podría decir? Pues sí, el guevarismo es parte de nuestro pensamiento revolucionario latinoamericano. El Che es una referencia en los movimientos sociales de América Latina y del mundo. Pues su foto es su imagen es una de las más vistas en el planeta, ¿no? Sí. Sí, pero yo tengo otra posición con respecto al Che y a la vida que llevó el Che y a su lucha, ¿no? Su incursión en Bolivia y esto, que me hace pensar, porque por experiencias vividas posteriormente, sí, a la del Che, situaciones que se dieron bastante parecidas en Nicaragua con la Revolución Sandinista. Yo no voy a decir que fue una idea descabellada del Che irse a meter a Bolivia, cuando no había ningún trabajo político hecho con anterioridad, sobre todo en los lugares donde incursionó. Pero situaciones parecidas pasaron en Nicaragua. Entonces, a veces la intuición no falla, ¿no? Y yo pienso, es mi opinión personal, mi posición, de que no era Bolivia el país indicado para continuar haciendo la revolución en América Latina, pero esa es mi posición personal. Y bueno, pues yo si te digo, yo he escuchado al Che, escucho a Fidel, he escuchado a otros revolucionarios, y yo me quedo con Fidel, por supuesto. Y no es, y te digo, ya te expliqué las razones, ¿no? Yo creo que el Che nos hubiera hecho muchísimo bien a la revolución y a los movimientos sociales de América Latina si hubiese escuchado un poco más, ¿no?, lo de las voces que le decían que no era el momento ni era el lugar indicado. Pero bueno, no podemos llorar sobre la leche derramada. Claro. Pero esa experiencia sí no debe servir para... Yo espero que no haya necesidad de volver a hacer revoluciones armadas, porque la guerra hace mucho daño. La guerra es destrucción, la guerra es dolor, la guerra es muerte. Y yo no quiero eso ni para mi país, ni para América Latina, ni para ninguna región del mundo. Yo espero que las próximas revoluciones sean pacíficas, porque se pueden hacer
sin necesidad de acudir a las armas. Y te lo digo por experiencia personal, por experiencia propia. Pero bueno, te decía, hay otros personajes que también en estos años han tenido un gran impulso y le han dado un gran impulso a la izquierda latinoamericana. Veamos el caso de Chávez, por ejemplo, ¿no? El caso de Lula, el caso de Correa, el caso de Evo. Son gente de izquierda, hombres y mujeres con mucha ilusión, con mucha energía y con muchísima dedicación a hacer las transformaciones políticas y sociales que sus países requieren. Hay otra figura también importante de la que quisiera preguntarte, que tú tienes conocimiento personal y directo, que es Daniel Ortega, y también quizá Eden Pastora. Cuéntanos un poco de estos dos personajes tan... Son dos personajes totalmente diferentes. Sí. Eden Pastora y Daniel Ortega son personajes, bueno, los dos muy interesantes, con vidas muy apasionantes los dos. Mira, Eden es un hombre que empezó a luchar muy jovencito contra la dictadura de Somoza. Él estuvo en México, ¿verdad? Él estuvo estudiando un tiempo en Guadalajara. Vivió algunos años en México, tiene una esposa, tuvo una esposa mexicana y tiene hijos mexicanos. Él empezó a luchar muy jovencito contra la dictadura de Somoza, mucho antes de la fundación del Frente Sandinista. Son cosas que poco se dicen de Eden Pastora, ¿no? A su padre lo mandó a asesinar Somoza. Y desde entonces Eden fue constante en su lucha contra la dictadura de Somoza. Yo diría que es un hombre muy valiente. Yo diría que más que valiente ha sido temerario, te lo digo porque lo conozco bien. Fue mi comandante en el Frente Sur. Y bueno, una de las acciones o de propaganda armada más importante que tuvo el Frente Sandinista fue la toma del Palacio, en donde se demostró que Somoza era vulnerable y que porque en el Palacio Nacional estaban las dos cámaras que existían en ese entonces en Nicaragua, la Cámara de Diputados y de Senadores, más algunas secretarías que tenían sus oficinas en el Palacio Nacional. Y el Palacio Nacional fue tomado por Eden Pastora con 22, 23 jóvenes más. O sea que es algo increíble para ese entonces, ¿no? De cómo era posible que se tomara el Palacio Nacional de Managua, con los poderes concentrados ahí. Claro, y error estratégico. Sí, con los poderes concentrados ahí, pero además de eso, con una dictadura como era la dictadura de Somoza. Sí, Eden es un hombre, yo diría un hombre muy honesto, muy valiente, que ha tenido sus diferencias, yo diría, pero que ha tenido sus problemas con algunos líderes del Frente Sandinista, problemas que se han resuelto porque ahora trabaja con el gobierno sandinista, está encargado del río San Juan y el dragado del río, pero también es uno de los responsables de la construcción del canal que va a pasar por Nicaragua. Y Daniel Ortega, mira, Daniel Ortega es un hombre que toda su vida la dedicó a la lucha al Frente Sandinista. Desde muy jovencito ingresó al Frente Sandinista, estuvo muchos años en la cárcel. Es un hombre, yo diría, con una paciencia, tiene muchísima paciencia, sabe escuchar, pero tiene algo que para mí es para mí lo más valioso. Daniel Ortega no te dice nada que no lo sienta y no lo piense. Entonces, muy valiente ha sido,
eran 3 hermanos, los 3 militando con el Frente Sandinista. Camilo, que fue asesinado en la insurrección final, en el 79. Y Humberto Ortega, que yo diría que fue el estratega del triunfo de la revolución. Humberto Ortega, si alguien me pregunta a mí, el arquitecto del triunfo de la revolución sandinista, yo lo considero así. Y Daniel, por supuesto, el político, el líder carismático. Humberto no tiene carisma, pero Daniel sí es carismático, es un hombre que sabe escuchar, es un hombre que está ahí dedicado completamente al Frente Sandinista. Incluso lo vimos en los años de oposición del Frente Sandinista, después del 90 hasta el 2006 que llega el Frente Sandinista al poder. Cómo Daniel se dedicó por completo yo no voy a decir que a reconstruir ese frente, porque el Frente Sandinista nunca se destruyó, nunca pero hubieron sus divisiones y él ha logrado llegar a acuerdos incluso con parte de esa contrarrevolución, parte de miembros de la contrarrevolución que se incorporaron luego a la política y que formaron lo que ellos llaman la convergencia. Daniel Ortega ha sido capaz de hacer alianzas que eran impensables, ¿no? Para gobernar Nicaragua, desde también un papel muy destacado en la oposición. Porque yo te digo una cosa, sin el Frente Sandinista, Nicaragua es ingobernable. Eso es clave. Eso es clave. Y eso creo que lo supo la señora Chamorro, lo supo después Arnoldo Alemán y lo supo también Bolaños, Enrique Bolaños, que buscó siempre acuerdos con el Frente Sandinista, con Daniel Ortega, siendo él su secretario general, que algunas veces esas alianzas ha sido muy criticada por propios y extraños, pero es que nadie se mete en la piel de lo que es gobernar Nicaragua o de estar en la oposición en un país en donde tienes que llegar a alianzas para poder continuar con el proyecto revolucionario. Claro. Margarita, nos quedan 2 minutos, no quería perder la oportunidad de preguntarte algo ya más personal. ¿Qué lección de vida le has querido dejar a tus hijos? ¿Qué consejo, qué alguna divisa que de manera...? Mira, la lección de vida que yo he querido dejar a mis hijos siempre ha sido de ser coherente, de hablar siempre con la verdad y de poner amor en todo lo que haces. Pero hay otra cosa para mí mucho más importante que todo eso que te he dicho, es el compromiso con los que menos tienen. Eso es algo con lo que siempre estoy hablando con mis hijos y tratando de es como tu motor, así mi motor. La lucha por los que menos tienen. Para mí el compromiso de Zapata, que fue el compromiso después de mi padre, es mi compromiso y es el compromiso que le quiero heredar a mis hijos, porque no tengo otra cosa que heredar. Lo que les voy a heredar a mis hijos siempre ha sido, o sea, mis compromisos de vida, de lucha, mi coherencia. Y bueno, pero sobre todo eso, hablar con la verdad. Cometes algún error y tu mejor defensa es la verdad. Te equivocas, la mejor defensa es la verdad. Eso es mi herencia, mi legado para mis hijos y mis nietos. Pues muchísimas gracias y gracias por compartirlo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y por poder compartir con los televidentes lo que ha sido una parte de mi vida y
y de mi lucha y de mi compromiso. Muchas gracias, Mi Margarita. compromiso también con México. Gracias. Pues esto fueron las evocaciones de Margarita Zapata. Nos vemos la próxima. Hasta pronto.